En los especiales de Pronoticias seguimos conversando con especialistas en educación. Nuestro tema de esta semana, recordemos, educación en tiempos de pandemia. Y ya tenemos contacto con la rectora de la Universidad Nacional de Asunción, la profesora doctora Zuli Concepción Vera de Molinas. Ella también es decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA y doctora en Ciencias Farmacéuticas. Rectora, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles, Omar, al programa y bueno, la Universidad Nacional de Asunción aquí también no ha parado, continuamos trabajando y bueno, a las órdenes para poder justamente acompañar el programa y acompañar a la audiencia también. Y bueno, comencemos por conocer cuáles fueron los lineamientos generales que se aplicaron desde la Universidad Nacional de Asunción a esto de educar también en tiempos de pandemia, con algunos cambios importantes que se fueron dando con el correr de los meses, seguramente, doctora. Asimismo, sí, como sabemos, en marzo, cuando se inician las primeras detecciones de casos de COVID en Paraguay, ya inmediatamente, en base a lo que fue el decreto desde el Ministerio de Salud y más la necesidad de tomar como un eje principal la salud de nuestros estudiantes, Sí. ya desde ese primer momento se decidió justamente pasar a la espera, ¿verdad? En ese momento que sería la transición. Una primera etapa que fue desde marzo a mayo aproximadamente fue la transición justamente que dio tiempo para que cada una de las facultades, que en su 99% teníamos clases presenciales, pudieran prepararse justamente para la transición a lo que sería la educación a distancia, que como sabemos tienen otros requerimientos, no solamente para los docentes, sino que también para nuestros estudiantes. Eso fue un proceso, vamos a decir, gradual, a pesar de que ya teníamos facultades, como en el caso de FACEM, Ujú. que ya tenían aulas a nivel de semipresencial, pero que de igual modo también tuvieron que pasar y migrar a lo que se llama la educación a distancia. ¿Y qué evaluación se puede hacer ya en esta etapa, culminado el primer semestre académico? ¿Cómo evalúan ustedes ese cambio y esa modificación que tuvieron que hacer en la Universidad Nacional de Asunción? Bien, había facultades que ya lograron prácticamente finalizar su proceso del primer semestre. Sí. En el caso de ciertas facultades, que vamos a decirle que es en positivo, y otras que llevaron más tiempo, que ahora justamente a partir entre los meses de julio y agosto reiniciaron y retomaron justamente las aulas. ¿Por qué, Omar? Porque hay que Ujú. recordar que hay ciertas carreras que tienen como, vamos a decir, necesidades diferentes en el sentido Sí. de lo que es la organización, de lo que es la teoría y la práctica. Por darte un ejemplo, las facultades como ingeniería, como politécnica, química, que tienen un componente, alto componente de habilidades, laboratorios. Ujú. Entonces, eso se tuvo que, vamos a decir, coordinar, pero el segundo componente es que nos dimos cuenta que muchos de nuestros estudiantes no tenían toda la infraestructura necesaria. Eso Sí. también hay que tomar en cuenta. Entonces, es ese tiempo que vamos a decir, pero los estudiantes que por lo menos ya terminaron el primer semestre, ahora ya iniciando el segundo, decimos que estamos siguiendo aprendiendo, ¿verdad? Porque Ujú. también tuvimos que acompañar a nuestros estudiantes en cuanto a cómo manejar su tiempo, cómo disciplinar, por decirlo así, porque no es lo mismo hacer un aula virtual o un aula a distancia que manejar redes. Sí. Es totalmente diferente y sobre todo también tomando en cuenta que seguro requirió adaptación por parte de los docentes, rectora. Asimismo, un componente muy importante dentro de este proceso de transición, las 14 unidades académicas, eso lo hicimos todos en todas las unidades académicas con apoyo también de los diferentes docentes que ya tenían expertise, vamos a decirle así, en todo lo que era educación a distancia, ¿verdad? Así como te comentaba, no Ujú. solamente en grado, sino que también ya en posgrado que teníamos experiencia. Entonces sirvieron como tutores
justamente para hacer esa capacitación, como bien se menciona, a aquellos docentes que quizás no tenían las mismas herramientas y que sabemos que es un proceso en la cual la virtualidad implica que uno tiene que ir ordenando sus clases, las metodologías, las herramientas con las cuales uno dispone, y esa capacitación de alguna forma lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque justamente tenemos experiencia de otras universidades a nivel de la región, que justamente estuvimos intercambiando experiencias, no solamente en lo que era aula, sino que también en lo que eran materiales ya educativos. O sea, acá lo que hizo la academia es apresurar quizás o de algún modo adelantar un proceso que ya lo veníamos haciendo dentro de la UNA, pero lógicamente ahora lo que hicimos es de llevarlo a todas las unidades académicas. Si usted tiene que decirnos que hay algo que fue lo que más costó en todo este proceso, ¿eso podría ser lo tecnológico, doctora? Sí, considero que una de las barreras más, vamos a decir, difíciles y que considero que si eso logramos superar va a ser un punto donde ya vamos a poder decir que la educación a nivel de la educación a distancia, a nivel universitario, por lo menos en la Ujú. UNA, es factible. Sí. Justamente hablando también con algunos rectores de otras universidades públicas y también en las privadas, el componente tecnológico es vamos a decir, una barrera. ¿Por qué? Porque estamos hablando que no solamente la educación universitaria tuvo que pasar o hacer esa transición de la presencialidad a este tipo de educación, sino que también todo el A, sistema de educación. a Entonces todos los había niveles. como exactamente, en dos niveles. Ujú. Y vamos a decir, es como que eran dos rutas y vamos a hacer una manera comparativa donde había saturación. Entonces, Sí. desde el momento que había saturación, lógicamente es un impedimento para el que da la clase y para el que está recibiendo esa clase. Nuestra área Mm. tecnológica es quizás un desafío muy importante y en especial en el interior, Omar. Sí, y el principal inconveniente dentro del ámbito tecnológico para ir dividiendo por partes podría ser la conectividad, que es lo que se necesita, una fuerte conectividad a Internet, o aquello que tiene que ver con la necesidad de contar con un elemento para la clase, que podría ser una computadora de mesa, podría ser una notebook, o por qué no el mismo celular del estudiante, doctora. Yo diría que es 50 y Mm. 50%. ¿Por qué? Porque la conectividad es, así como bien se menciona, es el hecho de poder ingresar en esa ruta, de ingresar en Sí. esa carretera. Y el segundo componente es el hecho que yo disponga de algo que me traslade, que en este caso serían nuestras herramientas, que sería el propio celular del estudiante, que quizás no está adaptado o quizás no tiene la tecnología como para poder acceder a todas las herramientas que están utilizando en ese proceso de la educación, o mismo, vamos a decir, el tema de no saber utilizar el material o en este caso la herramienta que el estudiante está utilizando. Eso Ujú. también fue una barrera para nuestros estudiantes y eso sí, tenemos que hacer una reflexión importante que tanto los estudiantes como los docentes quizás nos dimos una oportunidad de aprender Sí. juntos. ¿Por qué? Porque prácticamente este hecho también demostró que los docentes llevaron sus aulas a sus hogares Ujú. y lo mismo nuestros estudiantes llevaron sus aulas a sus hogares. Entonces ahí tenían que compartir espacios quizás con hermanos que también tenían la misma necesidad y mucha tolerancia de parte de ambos. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje que se tuvo que hacer al mismo tiempo, dada esta situación de lo que fue la pandemia, o es la pandemia. Usted al principio mencionaba un alto porcentaje de presencialidad en lo que tiene que ver con la formación universitaria dentro de la Universidad Nacional. Si no me equivoco, creo que hablaba del 95%. Así Después es. de esto, de la pandemia, ¿se analiza ya en el seno de la Universidad Nacional poder hacer un mayor equilibrio entre lo presencial y lo virtual? Es decir, un 40-60 o un 50-50, rectora.
Yo considero que el análisis que nosotros estamos haciendo, dado que hay que recordar, Omar, que este escenario es un escenario dinámico, dado que cada vez este virus da totalmente saltos que nosotros mismos desde el área, yo desde el área de salud, voy viendo que es muy dinámico. Entonces, Ujú. dentro de lo que es nuestro escenario educativo, lo que decimos que ya debemos preparar, lo mismo estoy haciendo con el colegio que sabe, como ustedes saben, tenemos el Colegio Experimental Paraguay, Brasil y el Sí, IPT. sí. Ya estamos pensando en que ya debemos virtualizar de manera a asegurar dos Ujú. componentes. Uno, que nuestros estudiantes sigan aprendiendo a pesar de que lo hacemos de manera, vamos a decir, quizás en otra modalidad de lo que estaba previsto. Y lo segundo es que también el alumno va disciplinándose y en el área también de la secundaria como, o primaria de la misma forma, ¿verdad? Ujú. Y lo otro que estamos teniendo es mucho acompañamiento de los docentes que están, vamos a decir, innovando. Yo pienso que esa es una fortaleza que se está dando ahora, que están viendo que realmente las tecnologías están ayudando a justamente que el alumno no pierda el año. Y algo Sí. muy importante que hay que destacar, Omar, es que la educación impulsa el desarrollo no solamente de nuevos conocimientos, sino que también de actitudes. Ujú. Y que el estudiante también comprenda que esto debe formar parte de su hábito y de su método de aprendizaje, así como uno le dedica tiempo a la presencialidad, es decir, trasladarse hasta una facultad, estar en un aula escuchando al docente, también se puede hacer desde su hogar, pero organizando su tiempo, organizando todo lo que tiene que ver con las clases virtuales, rectora. Asimismo, sí, el alumno considero en la experiencia que justamente estamos teniendo es que han cambiado, ¿verdad? En el sentido que tienen que organizar su tiempo, ¿verdad? Lo que también quería compartir con la audiencia es que las unidades académicas han elaborado lo que se llama un protocolo, un manual de Ujú. manera a tratar de homogeneizar, estandarizar el desarrollo de las clases de manera que ningún estudiante, vamos a decir, quede por fuera, dado que hablamos de ese componente de las carreteras, tanto de la Sí. conectividad como del material mismo que el estudiante tiene que utilizar. Ujú. Entonces, por eso para mí es muy importante que justamente en nuestros trabajos desde este proceso que es la virtualización siga. ¿Por qué? Porque es como tenemos que tener listo ante cualquier situación, ¿verdad? Porque sabemos que ahora hay un rebrote en los países que tuvieron los primeros casos. Ujú. Entonces, dada ya esa situación, entonces para que la universidad también, en esa idea de poder sostener, porque hay que seguir formando médicos, hay que seguir formando periodistas, hay que seguir formando bioquímicos, biólogos, Ujú. o sea, todas las profesiones que estamos necesitando. O sea, la educación es algo que, como le decía, ahora justamente estoy saliendo de un webinar que se llama Telemedicina. Sí. Justamente los médicos están hablando ahora de que vamos a tener que introducir aquellos que todavía quizás no teníamos dentro de los procesos de las currículas, los materiales que sean del área de la informática, de la tecnología, de las herramientas blandas, Ujú. de manera a tener ya como un componente, un bagaje quizás diferente a aquel que cuando nosotros fuimos estudiantes. Sí, y nos lleva a repensar todo el sistema, rectora. Usted hablaba de protocolos nuevos implementados, tanto seguro para docentes como también para estudiantes. Y ahora está mencionando otro punto destacado que tiene que ver con algunas modificaciones o cambios dentro de las currículas de las carreras. Sí, un componente que como sabemos siempre en algunos temas que la universidad siempre está haciendo son los famosos o los componentes denominados de las herramientas o asignaturas complementarias Sí. o las optativas que quizás teníamos un emprendedurismo, herramientas informáticas, pero que ahora dentro de este proceso considero que ya en algunos casos, si no lo tenían, vamos a tener que introducirlo como seminarios, ¿verdad? Ujú. Y si ya lo tenían, vamos a reforzar. Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque mismo las atenciones ahora que estamos haciendo a nivel de la universidad, en algunos componentes ya lo estamos haciendo vía online. Es decir, el estudiante
aquello que formaban fila quizás para pagar un punto o hacer un proceso, ya se está haciendo vía online. Algunos procesos para la expedición de títulos lo hacemos también. O sea, está yendo 180 grados un cambio en el sentido de lo que era el paradigma del uso de las tecnologías. Sí. Y ahora, ¿cómo queda todo aquello que usted ya mencionó en una parte, lo que está relacionado a las prácticas dentro de cada carrera? Que algunas tienen un nivel más elevado y también mayor exigencia y otras no tanto. Pero ¿cómo queda esto para el estudiante en lo que resta del año y cómo se piensa encarar el próximo año de continuar la pandemia? Esperemos que no sea así, pero ¿cómo se podría encarar, rectora? Sí, el protocolo que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud nos habilita en el sentido de las conformaciones de grupos de trabajo Ujú. más pequeños, ¿verdad? Estamos Sí. diciendo que estos protocolos están para grupos reducidos, dado que los espacios deben asegurar que justamente, así como decía al inicio de esta presentación, debemos asegurar y cuidar la salud de Ujú. nuestros estudiantes, de los docentes y de los profesores, lógicamente, como tal. Entonces, con el desarrollo de este protocolo, entonces se pueden realizar prácticas ya de manera, vamos a decir, en grupos reducidos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Ya viendo la posibilidad de prácticamente esas prácticas que quizás un alumno venía hasta el día viernes, vamos a tener que utilizar otras jornadas de sábado, por darles un ejemplo, de manera que los estudiantes puedan seguir con esa práctica. Lo otro que también estamos justamente coordinando es que los exámenes en algunas facultades ya se hicieron de manera presencial, entonces eso da como una, vamos a decir, versatilidad en el sentido que las unidades académicas hemos transformado nuestras aulas en casi unos laboratorios, así como lo estamos haciendo en cada uno de los lugares, con el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento, que prácticamente hoy es una realidad y que esperemos eso se respete, Omar. Eso también Sí. es un punto importante que quiero mencionar, que seguiremos nosotros en el sentido de poder justamente dar esas habilidades y aquellas que no se puedan lograr este año, justamente las unidades académicas ya están haciendo lo que se llaman los planes de contingencia para que justamente en otro proceso se puedan justamente recuperar, es la palabra, de aquellas prácticas que son nucleares, que son centrales para el ejercicio de lo que ese estudiante o del perfil de egreso de ese estudiante es imprescindible. Aquella competencia que nosotros decimos debe adquirir necesariamente. Y adaptarse a tiempo también, rectora, considera que puede ayudar a reubicar a la Universidad Nacional de Asunción, no solo en el contexto nacional, sino también en el contexto internacional, por aquello que le decía, de poder reaccionar a tiempo para generar condiciones en las que los estudiantes puedan continuar con lo que eligieron como carrera profesional. Sí, yo considero que estamos ahora, todas las unidades académicas, las 14 que conforman la Universidad Nacional de Asunción, están muy comprometidos en el sentido de lo que son nuestros estudiantes y que más que nada ahora lo que necesitamos justamente es poder desarrollar, seguir desarrollando el semestre que de alguna forma ya se ha ampliado hasta el 2021 Ujú. y por ello también estamos en reuniones justamente con el MEC, con el CONES, que es el Consejo Nacional de Educación, en el sentido de que tenemos resoluciones, vamos a decir, que avalan todos estos procesos, porque le estamos hablando que no es solamente para grado, Claro. sino que estos procesos de lo que es la educación debe continuar. Nuestros cursos de posgrado en las diferentes unidades académicas ya han sido, y aquellas que no han sido virtualizadas ya están en ese proceso. ¿Por qué? Porque hoy la realidad es parte de esto que significa la educación a distancia. Doctora, gracias por compartir con Canal Pro su análisis y el trabajo que están realizando desde la UNA. Muchas gracias a ustedes también, Omar, y bueno, esperemos que así como decimos,
desde la universidad podamos realmente también buscar a través de lo que es la investigación soluciones a situaciones como fue y es la pandemia actualmente, y también de lo que es la extensión universitaria también, así como lo estamos haciendo, poder ayudar a la comunidad, servir a la comunidad y que realmente como paraguayos podamos llevar esta situación crítica, pero que podamos salir victoriosas en el sentido como país. Gracias, doctora. Con nosotros conversando la rectora de la Universidad Nacional de Asunción, la profesora doctora Zully Concepción Vera de Molinas.